Sientes que algo invisible te está frenando, como si hubiera una fuerza que detiene todo lo que intentas. No es por casualidad, tampoco los demás. Simone Weil llamaría a esto fuerza, pero no la fuerza física. Es la fuerza que aplasta el alma cuando intenta ser vista, comprendida o simplemente existir. Y el más cruel es solo que esta prisión fue construida por ti mismo, sin darte cuenta. Pero, ¿cuándo comenzó esta construcción silenciosa? Imagínese caminar en línea recta todos los días, sin darse cuenta de que el suelo que pisa es en realidad un gran círculo. Todo parece movimiento, avance, progreso. Pero, por muy firmes que sean los pasos, siempre se vuelve al mismo punto. Nada cambia, nada florece. Simone Weil llamaría a esta sensación fuerza ciega, una especie de gravedad emocional que aprisiona en silencio, sin cadenas, sin muros, sin guardias. Esta fuerza no viene de afuera, se instala en el interior. Crece con cada silencio tragado, con cada deseo sofocado, con cada opinión moldeada para agradar. Comienza pequeño, sutil, casi imperceptible. Un gesto contenido aquí, una opinión omitida allá. Poco a poco, construye un laberinto sin salida, hecho de repeticiones, culpa y autocensura. Sientes que tienes que ser otra persona para ser aceptado, que necesitas seguir reglas que nunca eligió. Eso debe cumplir con las expectativas que nadie se atreve a cuestionar. Todo intento de expresarse se convierte en un riesgo. Cada error, una frase. Así, aprendes a no intentarlo más, no moverse, para congelar. Simone Weil veía el alma humana como algo frágil, pero también profundo. Y es precisamente esta profundidad la que a menudo se vuelve demasiado incómoda para el mundo. Así que lo ocultas, reprime, enciérrelo bajo llave. Y es en esta negación interna que se forma la prisión. Cuando dejas de permitirte estar completo. Cada día, la célula invisible se fortalece. Las cuadrículas se forman con pensamientos automáticos, creencias heredadas, traumas no elaborados. Nada de esto está escrito. Nada se dice en voz alta. Pero lo sientes. Siente cuando no puedes decir no. Cuando prefiere guardar silencio que estar en desacuerdo. Cuando finge estar bien por miedo a ser frágil. Esta prisión no tiene carceleros. El carcelero eres tú mismo. Y eso es lo más cruel. Porque eres tú quien refuerza los mechones todos los días. Tú que, sin darte cuenta, repites los mismos patrones, los mismos discursos, los mismos errores. Eres tú quien cree que no hay alternativa. Pero hay un momento en que la incomodidad se vuelve insoportable. Una inquietud creciente. Un susurro interno insiste. Eso no es todo. Es en este punto donde comienza el verdadero conflicto. Porque romper con la prisión requiere coraje. Y antes de eso, exige ver. Mira lo que elegiste ignorar. Para ver cuánto estás encarcelado. Admitir que la vida que llevas puede no ser tuya. Tal vez sea solo un reflejo del miedo. La prisión sin rejas se mantiene por innumerables ilusiones. De éxito, de estabilidad, de aceptación. Pero cuando estas ilusiones se desmoronan, la angustia se instala. Y aquí es donde destaca Simone Weil. Para ella, la angustia no es el final, es el comienzo, el chasquido que precede a la libertad, la incomodidad que denuncia la mentira, la incomodidad que revela que algo en ti todavía late, todavía resiste, todavía quiere vivir de verdad. Pero, ¿qué hacer cuando te encuentras atrapado en un sistema que tú mismo ayudaste a construir? ¿Cómo salir sin destruir todo lo que has construido? ¿Cómo romper las barras sin perder lo que aún importa? La respuesta no está en el grito, está en la escucha, está en la atención. Y eso nos lleva al siguiente punto del viaje. Desde los primeros pasos en la infancia, el mundo ya se nos presenta con reglas invisibles y demandas silenciosas. A veces,
No es necesario un grito o regaño explícito. Una simple mirada de desaprobación, un ceño fruncido, un silencio frío. Son suficientes para instalar en nosotros la certeza de que no está permitido equivocarse. Este mensaje silencioso pero poderoso se filtra en las capas más profundas de nuestro ser y comienza a esculpir nuestra alma. ¿Cuántas veces, aún pequeños, nos encontramos tratando de adivinar lo que se espera de nosotros? Tratamos de ser perfectos, obedientes, silenciosos, merecedores de amor y atención. Pero, ¿y si el amor está condicionado a este patrón? ¿Qué pasaría si el amor solo estuviera garantizado mientras no cometiéramos errores, siempre y cuando no mostráramos debilidades? En ese momento, el alma comienza a doblarse, no por la fuerza física, sino por una presión emocional y psicológica casi invisible, pero devastadora. Simone Weil, una de las grandes pensadoras del dolor y el sufrimiento, nos ofrece una clave para entender este proceso. Dijo que el sufrimiento, si no se comprende, si no se acoge con conciencia y compasión, no nos transforma, sino que nos endurece desde dentro. Es como si el alma, en lugar de expandirse ante el dolor, se encerrara en una armadura, volviéndose rígida e inflexible. Este endurecimiento es una defensa, una forma que encuentra nuestro ser para tratar de protegerse del sufrimiento que no sabe cómo enfrentar. Sin embargo, este escudo que creamos termina siendo una prisión invisible. En lugar de darnos libertad, nos ata. Venimos a vivir no guiados por una voluntad auténtica, por el deseo genuino de explorar y crecer, sino por el miedo. El miedo, que inicialmente debería ser una advertencia de peligro, de lo que nos amenaza, comienza a ser el motor que dirige nuestras decisiones y elecciones. Y este miedo no es solo externo, nace dentro de nosotros, alimentado por todos esos mensajes internos que recibimos cuando éramos niños. No cometas errores, no decepciones, sé perfecto, no muestres tu vulnerabilidad. Este miedo se convierte en un tirano silencioso que gobierna nuestros pasos, susurrando dudas a cada intento de atreverse, de ser auténticos. Nos impide correr riesgos, permitirnos fracasar, ser imperfectos porque, después de todo, para ese yo infantil, imperfecto significaba no ser amado, significaba rechazo. Y así, el miedo que debería ser una brújula para nuestra protección, se convierte en un verdugo que paraliza nuestra libertad. Pero este dolor que nos moldea, este dolor que nos endurece, también lleva dentro de sí un potencial. El potencial de transformación. Cuando podemos mirarlo, no con miedo o vergüenza, sino con coraje y compasión, sucede algo mágico. Llegamos a comprender que el dolor no es un castigo o una sentencia definitiva, sino una invitación. Una invitación a conocernos profundamente, a abrazar nuestras debilidades y a comenzar a liberarnos de las cadenas invisibles que nos han atado desde una edad temprana. Es en el dolor incomprendido donde habitan los muros que erigimos para escondernos del mundo. Pero también es en el dolor acogido donde se abre la puerta a la verdadera libertad. Y esa libertad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de avanzar a pesar de él, más fuerte, más consciente, más completo. El alma comienza entonces a desplegarse de nuevo, no como antes, debilitada y asustada, sino con una nueva fuerza, la fuerza que nace de la aceptación y la autenticidad. El dolor que nos moldea deja de ser una carga invisible y se convierte en una escuela, un maestro riguroso pero justo. Por lo tanto, vale la pena mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué dolores aún me moldean? ¿Qué miedos me guían? Y sobre todo, ¿qué dolor necesito mirar a la cara para poder liberarme? El viaje no es fácil,
porque implica romper viejos patrones y enfrentarse a fantasmas del pasado. Pero es un viaje necesario si queremos vivir no con miedo, sino con coraje, no con rigidez, sino con libertad. Porque en el fondo, el dolor que nos moldea es también el dolor que nos enseña a ser humanos, imperfectos, vulnerables, pero infinitamente capaces de amar y ser amados, tal como somos. Así que creces tratando de evitar el dolor, controlándolo todo. Personas, emociones, situaciones. Creyendo que si puedes predecir cada paso, finalmente puedes sentirte seguro. Pero este deseo de control, según Weil, es precisamente lo que nos aleja de la verdadera atención. La que se rinde, la que se expone, la que acepta no saber. Pero, ¿cómo puedes prestar atención al mundo si todo dentro de ti está en alerta? Desde una edad temprana, aprendemos que controlar es la forma más efectiva de protegernos. Nos hemos convertido en maestros en tratar de predecir lo impredecible, en tratar de tomar las riendas de la vida para que nada se salga de nuestro guión. Controlar a las personas, controlar las emociones, controlar las situaciones, todo con la esperanza de construir un escudo impenetrable contra el dolor y la incertidumbre que inevitablemente nos trae la existencia. Pero esta búsqueda frenética de control es en realidad una ilusión profunda, una especie de trampa que nos hemos construido a nosotros mismos. Al tratar de dominar el mundo externo, tratamos de silenciar el caos interno. Queremos que todo siga un patrón, que cada movimiento sea anticipado, que cada palabra tenga una respuesta lista, que se evite cada riesgo. Y cuando algo se nos escapa de nuestro control, el miedo y la ansiedad aumentan, recordándonos, dolorosamente, que nuestra seguridad nunca fue real. Simone Weil, filósofa y mística, nos ofrece una perspectiva revolucionaria. Este deseo de control no es un camino hacia la libertad, sino todo lo contrario. Es lo que nos aleja de la verdadera atención. La atención que describe Weil no es el enfoque calculado que usamos para planificar o juzgar, sino una atención que se rinde, que se deja envolver por el momento presente, que acepta la vulnerabilidad de no saber, de no tener todas las respuestas. Controlar demasiado es evitar la rendición. Está cerrando las puertas a lo inesperado. Es vivir dentro de un capullo rígido que, aunque parezca seguro, nos aísla de lo que está más vivo en la experiencia humana. Porque la vida, en su esencia, es movimiento, es sorpresa, es flujo constante. No encaja perfectamente en nuestros planes y es en este espacio abierto, donde no controlamos, donde reside el verdadero contacto con el mundo. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo prestamos verdadera atención al mundo, a lo que sucede a nuestro alrededor, cuando todo dentro de nosotros está en alerta máxima? Cuando la ansiedad, el miedo y la necesidad de predecir el futuro crean una barrera casi impenetrable. La respuesta no es simple. Requiere un esfuerzo consciente, un profundo coraje para desmantelar viejos patrones. Es necesario, en primer lugar, reconocer que el control es una respuesta al miedo. Un miedo legítimo, pero que, cuando se alimenta, se convierte en una prisión. Entendiendo que el deseo de controlar es un intento de escapar del sufrimiento, pero que, paradójicamente, aumenta este sufrimiento alejándonos de lo que realmente importa: el contacto genuino, el sentimiento auténtico, el estar presente. Cuando nos damos cuenta de esto, abrimos las puertas a una nueva forma de estar en el mundo, una forma que no se basa en el dominio, sino en la aceptación. Aceptar que no tenemos el control total, aceptar que el mundo es impredecible, aceptar que el dolor, la pérdida y la incertidumbre son parte de la experiencia humana.
Esta aceptación no significa resignación o pasividad. Al contrario, es una forma activa de coraje. Es elegir renunciar al control para obtener algo mucho más grande: la libertad de vivir con atención plena, apertura y presencia. Es permitirte sentir, incluso cuando duele. Es exponerse, incluso cuando tiene miedo. Es confiar en la vida, incluso sin garantías. Esta práctica de la verdadera atención, descrita por Weil, nos invita a un encuentro profundo con el presente. Nos enseña que la verdadera seguridad no está en controlar el futuro, sino en ser plenamente conscientes del ahora, en abrirnos al flujo de la vida sin resistirnos. Es una invitación para que salgamos de la ilusión del control y entremos en el misterio de la existencia con humildad y coraje. Pero, ¿cómo entonces salir de este círculo vicioso? ¿Cómo reducir la alarma interna que nos mantiene en un estado de alerta constante? El camino comienza con la conciencia. Observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar. Identificar cuándo el deseo de controlar nos está dominando y darnos cuenta de lo que esconde: un profundo miedo a ser vulnerables y a perder lo que consideramos esencial. A partir de ahí, podemos elegir dar pequeños pasos hacia la rendición, aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro alcance, experimentar la sensación de no saber, dejarnos sorprender. Cada vez que practicamos esta entrega, nuestra atención se expande. Comenzamos a notar detalles que antes ignorábamos, matices en las personas, las situaciones y el mundo que nos rodea. Esta atención, a diferencia de la rígida vigilancia del control, es amable, abierta, compasiva. Nos conecta con lo que es real y nos libera del peso de la ilusión. Por lo tanto, la ilusión de control no es solo un error práctico, sino una profunda limitación de nuestro ser. Nos aleja de la vida, de la autenticidad, de la libertad. Romper con esta ilusión es una invitación a vivir más plenamente, a experimentar la belleza de lo incierto y a encontrar una fuerza renovada en la vulnerabilidad. Proyectas en los demás lo que te gustaría recibir: reconocimiento, cuidado, presencia. Pero casi siempre está decepcionado. No porque los demás no sean buenos, sino porque esperas demasiado. Simón vio en esto un error fundamental: desear en el otro lo que solo se puede encontrar en el silencio interior. Y es en este silencio donde comienza algo más peligroso: la autoexigencia. Desde una edad temprana se nos enseña a desear reconocimiento, a buscar atención, a querer presencia. Estas necesidades son parte de la esencia humana. Somos seres sociales, profundamente conectados entre nosotros, y proyectamos en las relaciones lo que queremos sentir internamente. Queremos que el otro nos vea, que el otro nos valide, que el otro esté ahí para nosotros en momentos de alegría y dolor. Sin embargo, en este proceso de proyección, a menudo construimos una trampa invisible para nosotros mismos: la expectativa. Esperamos que las personas nos den lo que idealizamos: el afecto perfecto, el gesto de cuidado que calma, la presencia constante que reconforta. Y cuando estas expectativas no se cumplen, surge la decepción. Una dolorosa decepción que nos hace cuestionar la amabilidad, la atención o incluso el amor del otro. Pero esta decepción casi nunca nace de la incapacidad real del otro, ni de la falta de afecto. Nace del peso de nuestra propia expectativa, que a menudo es poco realista, rígida y proyectada a partir de nuestras necesidades internas. Esperar demasiado del otro es, de hecho, esperar algo que quizás solo se pueda encontrar dentro de nosotros mismos. Simone Weil, con su profunda sensibilidad, vio este fenómeno como un error fundamental: desear en el otro lo que solo se puede encontrar en el silencio interior.
nos inviten a mirar hacia adentro, hacia ese espacio íntimo donde reside una fuente genuina de reconocimiento y cuidado, que no depende de las condiciones externas. Este silencio interior es una especie de refugio, un lugar donde podemos encontrar la aceptación incondicional de lo que somos, lejos de las demandas y demandas externas. Cuando buscamos en el otro la validación que nos falta, nos volvemos vulnerables a las inevitables frustraciones, porque el otro es humano, con sus propias limitaciones, sus propios miedos y sus propias expectativas. Nadie puede llenarnos por completo, y al tratar de encontrar esa satisfacción fuera de nosotros, alimentamos la trampa de la expectativa. Pero es en este mismo silencio interior donde podríamos encontrar descanso, donde a menudo comienza algo aún más peligroso: la autoexigencia. Cuando no se cumple la expectativa sobre el otro, nuestra mirada puede volverse contra nosotros mismos con severidad. Comenzamos a exigirnos a nosotros mismos lo que creemos que el otro esperaba o lo que creemos que deberíamos haber recibido. Este ciclo de proyectarse en el otro, decepcionarse y luego exigir más, puede convertirse en una espiral de sufrimiento. La autoexigencia es una voz interna rigurosa que nunca se satisface. Requiere perfección, esfuerzo constante, resultados impecables. Esta voz no descansa, no permite errores y a menudo se disfraza de motivación o disciplina, pero es una carga pesada que erosiona la autoestima y socava la alegría de vivir. La trampa de la expectativa, por lo tanto, no se trata solo del otro. Es un espejo que refleja nuestras propias necesidades, miedos y dolores. Es una invitación a mirar hacia adentro, a buscar en el silencio interior lo que tanto anhelamos: reconocimiento, cuidado, presencia. Pero, ¿cómo encontrar este silencio? ¿Cómo acallar esta exigente voz interior y romper el ciclo de expectativas? El camino comienza con la práctica de la atención plena y la autoaceptación. Es necesario aprender a observar nuestros deseos y expectativas sin juzgarlos, reconociéndolos como parte de nuestra humanidad, pero sin permitir que dominen nuestro ser. Es aceptar que no somos perfectos, que tenemos límites y que está bien ser vulnerable. También es fundamental cultivar la compasión por uno mismo, una compasión que no depende de lo que hacemos, sino simplemente de si somos humanos. Esta compasión crea un espacio interior donde podemos descansar y recargarnos, sin la presión constante de la autoexigencia. Y cuando encontramos este silencio interior, comenzamos a relacionarnos con el otro de una manera diferente. Ya no proyectando expectativas poco realistas, sino reconociendo la humanidad compartida, con sus imperfecciones y sus bellezas. Llegamos a valorar la verdadera presencia, el cuidado espontáneo, el reconocimiento que nace de la autenticidad y el amor genuino. De esta manera, la trampa de la expectativa se deshace y dejamos espacio para relaciones más ligeras, más sinceras y más satisfactorias, tanto con los demás como con nosotros mismos. Porque, en el fondo, lo que buscamos en el otro ya existe dentro de nosotros. El silencio interior no es un vacío, sino un terreno fértil donde podemos cultivar el amor propio, la paz y la libertad. No te permites cometer errores, cargas, comparas, te corriges todo el tiempo. Pero eso no te hace mejor, solo más cansado. Will creía que la verdadera grandeza radica en vaciarse a sí mismo, no en afirmarse todo el tiempo. Pero, ¿cómo vaciarse si todo lo que te rodea requiere rendimiento, postura, presencia? Tal vez por eso te sientes tan ausente incluso cuando estás presente. Desde muy temprana edad, aprendiste que cometer errores no es una opción. En la escuela, en casa, en la sociedad,
El mensaje era claro y se repetía tantas veces que se convirtió casi en una regla invisible dentro de ti. Para ser aceptado, para ser amado, para ser reconocido, tienes que ser perfecto. Y esta búsqueda de la perfección, por mucho que parezca una cualidad, puede convertirse en un peso inmenso, una armadura que pesa sobre el cuerpo, la mente y el alma. No te permites cometer errores. Cada paso en falso, cada desliz es una amenaza para su identidad construida, un riesgo que no está dispuesto a correr. Por eso se exige el máximo a sí mismo, corrige lo que considera defectos, se compara con los demás en un intento de medirse, de validarse. Esta batalla interna se presenta como un esfuerzo constante por mantener una imagen de control, competencia y valor. Pero lo cierto es que este esfuerzo continuo no te hace mejor. No crea espacio para el florecimiento de la creatividad, la espontaneidad, la autenticidad. Por el contrario, te deja cansado, agotado, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. El peso de la perfección es una carga invisible que drena tus energías, que te roba la ligereza, que silencia la voz de tu esencia. Simone Weil, una profunda pensadora sobre el sufrimiento, la verdad y el alma humana, ofreció una perspectiva liberadora. La verdadera grandeza no está en afirmarse constantemente, en demostrarse a sí mismo y a los demás que uno es capaz, que uno es fuerte, que es impecable. La verdadera grandeza radica en vaciarse a sí mismo. ¿Y qué significa vaciarse? No es una invitación a rendirse, a anularse o a esconderse. Es más bien una propuesta para soltar las cargas que nos aprisionan. El orgullo, la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, el deseo de controlar la imagen que proyectamos en el mundo. Es renunciar a la falsa idea de que necesitamos ser completos y perfectos para ser dignos de amor y vida. Pero, ¿cómo vaciarse en un mundo que parece exigir exactamente lo contrario? Un mundo que valora el rendimiento, la postura impecable, la presencia constante y asertiva. La presión para ser siempre eficiente, productivo e impecable está en todas partes, en el trabajo, en las redes sociales, en los círculos sociales. La sociedad celebra a aquellos que no se detienen, que no muestran debilidad, que hacen el trabajo en todas las situaciones. Este entorno crea una cruel paradoja. Te sientes abrumado por tener que ser perfecto, pero temes que si te relajas un poco, si te permites ser humano, perderás el respeto, el reconocimiento, el valor. Por lo tanto, mantienes una máscara rígida, una postura tensa, una presencia superficial. Y es exactamente por eso que, incluso si estás presente, puedes sentirte ausente. La presencia plena, la que Simone Weil y muchos maestros espirituales valoran, no es la presencia de la perfección, sino la presencia del ser en su totalidad, con sus imperfecciones, sus dudas, sus fragilidades. Es la capacidad de estar ahí, en el momento, sin tener que controlar ni justificar nada. Este verdadero estar presente es un acto de valentía y vulnerabilidad. Es reconocer que no necesitamos ser perfectos para estar completos, que nuestra humanidad, con todos sus defectos e incertidumbres, es precisamente lo que nos conecta con los demás y con el mundo. Pero para llegar a este punto, se necesita un profundo proceso de autoconocimiento y transformación. Es necesario cuestionar las creencias que sustentan la búsqueda de la perfección. Solo soy digno si soy perfecto. Errar significa fracasar. Si muestro debilidad, seré rechazado. Estas creencias dan forma a cómo te ves a ti mismo y te relacionas con el mundo. Y mantenerlas es mantener el peso. El vaciamiento, entonces, es una liberación de estas ataduras. Es aprender a escoger tus imperfecciones, a permitirte cometer errores, a reconocer que el valor no está en el rendimiento,
sino en la existencia. Es encontrar dentro de uno mismo un espacio de silencio y aceptación, donde la necesidad de afirmarse da paso a la tranquilidad del ser. Cuando comienzas a vaciarte de estas expectativas y demandas, comienzas a experimentar una ligereza sin precedentes. La ansiedad disminuye, el miedo al juicio pierde fuerza y su presencia se vuelve más auténtica y profunda. Ya no te esfuerzas por demostrar nada, simplemente estás siendo. Quizás entonces es por eso que te sientes tan ausente, incluso cuando estás presente, porque la verdadera presencia no es la de la perfección performativa, sino la de la entrega humilde al momento, a lo que es, sin tener que ocultar las sombras que llevamos. Y es en esta rendición donde reside la libertad de ser imperfecto, de ser humano, de ser uno mismo, con todos sus matices y complejidades. ¿Alguna vez has notado la frecuencia con la que te desconectas de ti mismo? Como si tu mente se desprendiera del cuerpo y divagara. Esto es más que una distracción, es defensa. Simone Weil llamó a esto desencarnación, un mecanismo del alma para soportar el dolor sin romperse. Pero, ¿cuánto tiempo puedes vivir desconectado de ti mismo antes de enfermarte por completo? Y ahí es donde entra el otro problema, la necesidad del otro. Simone Weil, filósofa y mística, llamó a este mecanismo desencarnación. Para ella es un movimiento del alma, un intento consciente o inconsciente de alejarse del dolor, el sufrimiento o las presiones insoportables de la existencia. Cuando el peso de la realidad es demasiado para soportar, el alma se retira, se disocia para no romperse por completo. Es como si una parte de ti se hubiera retirado del campo de batalla de la vida, dejando el cuerpo y la mente a merced de un estado semiautomático, donde las emociones se amortiguan, donde la experiencia del presente se vacía. Este estado puede ser temporal, un momento de escape, un breve respiro del dolor. Pero cuando se convierte en un patrón, un hábito, algo profundo comienza a suceder. ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir desconectada de sí misma antes de enfermarse por completo? Porque la ausencia, aunque inicialmente es una protección, pronto se convierte en una prisión invisible. Cuando no estás presente en ti mismo, pierdes el contacto con tus emociones, con tus deseos y necesidades reales. El cuerpo puede enfermarse, el espíritu puede debilitarse y la mente puede caer en una espiral de confusión y desesperación. La desconexión es un grito silencioso de quienes ya no saben cómo lidiar con lo que sienten, de quienes prefieren huir para no enfrentar el dolor, el miedo, la tristeza. Pero esta ausencia prolongada termina generando una profunda sensación de vacío, aislamiento y soledad. Sentimientos que son, paradójicamente, tan dolorosos como el dolor que uno trata de evitar. Y aquí es donde entra el otro problema, la necesidad del otro. El ser humano es, por naturaleza, un ser relacional. Desde los primeros momentos de vida necesitamos el contacto, la presencia, la mirada y el afecto del otro para reconocernos y sentirnos seguros. Sin embargo, cuando estamos en esta ausencia, en esta profunda desconexión de nosotros mismos, es muy difícil abrirnos al otro, permitirle entrar en nuestro mundo. Al mismo tiempo, esta ausencia intensifica la necesidad del otro, porque en el vacío interior buscamos llenarnos de la presencia externa. Queremos que el otro nos vea, nos toque, nos acoja, que compense la sensación de desconexión interna. Pero esta búsqueda puede ser desesperada, necesitada y a menudo genera relaciones desequilibradas cuando dependemos del otro para existir. Así, la ausencia como defensa crea un ciclo. La desconexión de uno mismo conduce a una intensa necesidad del otro, y esta dependencia puede reforzar aún más la desconexión,
ya que ponemos la responsabilidad de nuestro equilibrio emocional en manos de los demás, en lugar de buscarlo dentro de nosotros mismos. Romper este ciclo es un desafío, pero también una urgencia. El primer paso es reconocer la ausencia, aceptar que este mecanismo existe y que, a pesar de proteger, también nos enferma. Es necesario buscar formas de reencontrarnos, de recaernos, como diría Simone Weil, de recuperar el contacto con el cuerpo, con las emociones, con la esencia del ser. Prácticas como la meditación, el apoyo emocional, la terapia, el contacto con la naturaleza, el movimiento consciente del cuerpo, son formas que pueden ayudarnos a volver a nosotros mismos, a despertar de la ausencia y a reconectarnos con la vida. Y en este proceso de reencuentro, el otro puede dejar de ser una necesidad desesperada de convertirse en una verdadera pareja, alguien con quien compartimos la existencia de una manera sana y genuina. Porque la cura de la ausencia no está en escapar de ella a través del otro, sino en encontrarse a sí mismo y desde ese lugar pleno, construir relaciones verdaderas, basadas en la presencia, el respeto y el amor. Relacionarse se convierte en un campo minado. Te encanta, pero temes perder. Se rinde, pero se protege. Y en esta danza entre la proximidad y la distancia, nadie te ve realmente porque tú tampoco te muestras. Weil dijo que el otro solo puede tocarnos cuando estamos presentes, con pura atención. Pero para eso se necesita coraje. Coraje para ser vulnerable. Y ahí es cuando muchos se dan por vencidos. Te encuentras en esta danza constante entre rendirte y protegerte, entre acercarte y alejarte. Quiere estar presente, quiere ser visto, quiere ser amado, pero al mismo tiempo tiene miedo de exponer demasiado lo que es frágil, lo que es vulnerable. Por lo tanto, guardan partes de sí mismos, limitan lo que comparten, ocultan sentimientos y pensamientos para evitar lastimarse. En este movimiento ambiguo hay una profunda soledad, porque para que alguien realmente te vea, para ver quién eres más allá de las máscaras y las defensas, también necesitas mostrarte en su totalidad. Pero ¿cómo mostrar las propias heridas cuando el miedo al dolor, al juicio, al rechazo es tan grande? Simone Weil arroja luz sobre esta situación. Dice que el otro solo puede tocarnos verdaderamente cuando estamos presentes, con pura atención, sin defensas, sin distracciones, sin protecciones excesivas. Esta presencia es rara y preciosa. Es el encuentro de dos seres completos en su autenticidad, en su fragilidad, en su humanidad. Pero esta presencia requiere coraje. Coraje para ser vulnerable. Coraje para renunciar a certezas, defensas, máscaras que protegían contra el dolor, incluso si estas máscaras también aislaban. Ser vulnerable significa permitirse sentir miedo, inseguridad, tristeza, esperanza, alegría en su plenitud y complejidad. Es precisamente este coraje el que muchos no encuentran. El miedo a sufrir, a perderse, a no ser suficiente es tan fuerte que la mayoría se da por vencida antes incluso de intentar abrirse por completo. Rendirse es una forma de autoprotección, un intento de evitar heridas, incluso si eso significa llevar una soledad silenciosa. Cuando renunciamos al coraje, creamos distancias entre nosotros y los demás, entre nosotros y nosotros mismos. Construimos muros para protegernos y con eso también nos aislamos de la posibilidad de una verdadera conexión. Llegamos a existir uno al lado del otro, en relaciones superficiales y fragmentadas donde nadie se ve realmente y donde la autenticidad se sacrifica en el altar de la seguridad. Pero paradójicamente, es esta ausencia de contacto real que alimenta la sensación de amenaza. El otro se convierte en un enemigo invisible porque no podemos confiar plenamente, porque no nos mostramos, porque vivimos en medio de las defensas.
El desafío entonces es romper este ciclo, encontrar el coraje para ser vulnerable, abrir la puerta del corazón incluso cuando todo parece incierto y arriesgado. Es aceptar que ser tocado por el otro significa exponerse al dolor, pero también a la belleza del encuentro humano profundo. Porque es solo en esta entrega que ocurre la verdadera intimidad, la que sana, la que transforma, la que libera. Cuando nos dejamos ver en nuestra totalidad, encontramos en el otro un reflejo de nuestra humanidad, un espacio donde podemos ser acogidos sin máscaras. Y es precisamente esta experiencia la que Simone Weil señala como esencial para una vida plena. La capacidad de estar presente, con pura atención, renunciando al miedo para vivir el amor en su forma más verdadera. Pero este no es un viaje fácil, es un camino que requiere valentía a cada paso, que pide paciencia, compasión y sobre todo fe en la posibilidad de que el otro pueda ser un aliado, no una amenaza. Porque en el fondo, lo que nos amenaza no es el otro, es el miedo dentro de nosotros, la inseguridad, el dolor no sanado que llevamos. Enfrentarse a estos fantasmas internos es el primer paso para permitir que el otro nos toque, nos vea, nos ame. Y cuando esto sucede, el campo minado se convierte en un terreno fértil para el crecimiento, para el verdadero afecto, para la libertad de ser nosotros mismos. Es más fácil estar ocupado, distraerse, inventar metas que detenerse y mirar hacia adentro. Simone Weil vio esto como la mayor desviación humana, la desesperación de escapar de lo esencial. Porque enfrentarse a la propia alma es un trabajo solitario, lento y a veces aterrador. Pero ¿es posible encontrar significado sin cruzar este desierto interior? En el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, en la prisa de las tareas, en la carrera incesante por metas y logros, es casi natural que elijamos estar ocupados, distraernos, inventar metas, cualquier cosa que nos mantenga alejados de un contacto más profundo con lo que somos. Huir del silencio interior, de esa voz que insiste en convocarnos al encuentro con nosotros mismos, parece ser la salida más fácil, más cómoda. Después de todo, mirar hacia adentro es un desafío inmenso, una invitación a sumergirse en un espacio desconocido, donde el tiempo parece prolongarse y el corazón revela heridas que a menudo preferimos olvidar. Simone Weil, una de las mentes más lúcidas para reflexionar sobre el alma humana, vio esta fuga como la mayor desviación que podemos hacer. Ella llamó a esta evasión de lo esencial una desesperación silenciosa, un movimiento casi automático pero profundamente arraigado para escapar de lo que realmente importa. Porque enfrentarse a la propia alma no es una tarea sencilla. Es un trabajo solitario, lento, delicado, que requiere coraje para atravesar territorios internos que a menudo son oscuros, confusos e incluso aterradores. Dentro de este desierto interior están nuestros dolores, nuestras dudas, nuestras sombras. Es en este espacio donde conviven las preguntas que la rutina y las distracciones intentan silenciar. ¿Quién soy realmente? ¿Qué siento más allá de las máscaras que uso para el mundo? ¿Qué miedos me impiden estar completo? ¿Qué deseos escondo incluso de mí mismo? Huir es el intento de no mirar estas preguntas, de no sentir la angustia que puede surgir cuando nos enfrentamos al vacío, el silencio y la soledad que forman parte de la experiencia humana. Por lo tanto, es mucho más cómodo llenar el tiempo con quehaceres, con la búsqueda de resultados externos, con distracciones que ocupan la mente y silencian el corazón. Pero esta facilidad tiene un alto precio. Al huir, posponemos el encuentro con nuestra esencia, con lo que nos da sentido y profundidad. La vida se convierte en una sucesión de momentos superficiales donde el tiempo pasa rápido, pero sin que el alma se alimente realmente. La sensación de vacío puede crecer incluso cuando estamos rodeados de cosas, personas y logros. Y aquí está la gran pregunta. ¿Es posible encontrar significado sin cruzar este desierto interior?
podemos vivir una vida plena, auténtica y significativa sin permitirnos este difícil y precioso encuentro con nosotros mismos? La respuesta de Simone Weil y la de muchos maestros espirituales es no. El sentido nace precisamente en este cruce. Es en el coraje de enfrentar el desierto, de sentarse con la soledad y mirar las heridas, donde encontramos la fuente del verdadero significado. Esta travesía, aunque ardua, no es solitaria en el sentido más profundo. Cuando nos abrimos a este trabajo interior, comenzamos a conectarnos con algo más grande, una presencia, una sabiduría, una luz que reside más allá del miedo y la confusión. Es un camino de autoconocimiento y transformación, donde el alma se revela, se cura y se fortalece. Por supuesto, nadie nos obliga a este viaje. Es una lección, una invitación que solo puede ser respondida cuando estamos listos. Y es natural que muchos opten por escapar, al menos por un tiempo, porque el desierto interior da miedo, porque el silencio puede parecer un abismo. Pero la vida nos ofrece signos, cansancio, insatisfacción, sensación de estar perdido, repetición de patrones dolorosos que nos recuerdan que huir no lo resuelve, que lo esencial está dentro, esperando ser encontrado. Entonces el desafío es despertar a esta realidad y aceptar la invitación a cruzar. Para ello es necesario ser paciente, amable con uno mismo y reconocer que el camino está hecho de pequeños pasos, de momentos de presencia, de silencio, de mirada atenta a lo que sentimos. No hay prisa ni fórmula preparada. Cada persona encuentra su propio ritmo y sus propias formas de cruzar el desierto. Puede ser a través de la meditación, la escritura, la conversación profunda, el arte, la contemplación de la naturaleza. Lo importante es no dejar de mirar hacia adentro, incluso cuando el miedo y la resistencia intenten alejarnos, porque es solo en este cruce que el alma se revela, que emerge el sentido de la vida y que encontramos la libertad de ser quienes realmente somos, con nuestras luces y sombras, con nuestra plena humanidad. Para Simone Weil, la atención es el camino. No cualquier atención, sino aquella que escucha sin juzgar, que observa sin querer corregir. Cuando finalmente te quedas en silencio, escuchas lo que hay detrás del dolor. ¿Qué hay detrás de tu candado? Y por primera vez, tal vez te des cuenta, no tienes que pelear, solo necesitas ver. La atención es una fuerza casi mágica, un camino sutil que conduce desde la prisión de la mente y el sufrimiento hasta la libertad del alma. Para Simone Weil, la atención no es una simple función cognitiva, sino el gesto supremo del alma hacia la verdad y la liberación. Y no es cualquier tipo de atención, sino una atención profunda, sin juzgar, sin querer cambiar, sin resistencia. Una atención que escucha con total entrega, que observa con absoluta claridad. Imagina tu mente como un escenario donde incesantemente los actores, pensamientos, emociones, recuerdos, juicios, representan una obra que a menudo te aprisiona. Son voces internas que critican, exigen, temen, desean, recuerdan el dolor y alimentan las ansiedades. Esta cacofonía hace que sea casi imposible escuchar lo que realmente importa. El silencio interior donde reside la esencia, donde late la verdad de tu alma. Simone Weil nos invita a silenciar a este público ruidoso, a suspender el juicio automático, a abandonar el impulso de corregir o escapar de lo que nos molesta. Porque luchar contra el dolor o tratar de arreglar lo que está mal solo fortalece las cadenas que nos atan. Lo que libera es el simple acto de ver, de observar lo que es, sin máscaras, sin filtros, con la pureza de una mirada acogedora. Pero ¿qué hay detrás del dolor? ¿Qué encuentras cuando escuchas con verdadera atención tu cerradura, el bloqueo, el sufrimiento? Es allí donde se revela la profundidad del alma, las heridas que requieren cuidado,
las verdades que estaban ocultas bajo capas de negación y escape. Es un territorio delicado y a la vez inmenso, donde el ser humano puede reencontrarse a sí mismo, despojado de su armadura. Esta atención liberadora es una invitación a la contemplación radical del presente, al encuentro con el ahora, que nunca se repite. En el momento en que dejas de luchar y solo ves, te das cuenta de que todo lo que necesitabas para comenzar a liberarte estaba precisamente en lo que temías. La verdad desnuda de tus sentimientos. Es una poderosa paradoja. La libertad nace en el abandono de la lucha, en el silencio de la aceptación. Es un proceso lento, un paciente que se despliega, donde el ojo atento desarma las defensas, deshaciendo las resistencias. Practicar esta atención requiere un profundo coraje, porque mirar hacia adentro, sin escapismo, es enfrentar lo desconocido, la parte de nosotros que no controlamos, que no entendemos completamente, que a menudo nos asusta. También se requiere humildad para reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas, que no necesitamos arreglar nada de inmediato, que simplemente estar presente ya es un gesto de amor. Además, esta atención no se limita al mundo interno. Bale nos muestra que la atención pura es también la forma de relacionarse con el otro y con el mundo. Cuando miramos al otro sin juzgar, sin tratar de cambiar o etiquetar, creamos una apertura donde ocurre el verdadero encuentro. Es en este espacio donde florecen el amor, la empatía y la compasión. Básicamente, la atención es el arte de convertirse en un observador atento de la vida, que no se apega, no se aferra, no se pierde en proyecciones o miedos. Es el estado de plena presencia donde el ser se descubre a sí mismo en su inmensidad y vulnerabilidad. Hoy, en medio de la agitación y los estímulos excesivos, esta atención se vuelve aún más vital. Nuestra mente es constantemente empujada hacia afuera, hacia el frenesí de la información y la preocupación. Cultivar la atención que libera es, por lo tanto, un acto revolucionario, un retorno hacia adentro, un redescubrimiento de la serenidad y la claridad. No tienes que pelear, no tienes que hacer un esfuerzo para escapar del dolor o imponer control sobre tus pensamientos o emociones. Solo necesitas verlo. Ver con ojos atentos, corazón abierto y mente tranquila. Y en esta visión se encuentra la clave de la libertad de ser, sentir, existir plenamente, incluso frente al sufrimiento. Al final, todo lo que lo detuvo fue el miedo a sufrir nuevamente. Pero al huir del dolor, también te has distanciado de la vida. Simone Weil creía que el sufrimiento, si se toca con atención y sin prisa, revela algo sagrado. Una apertura, un espacio para escuchar, de transformación. La cerradura que te impedía vivir, tal vez fue solo la invitación a comenzar a vivir de manera diferente. Pero para eso, es necesario aceptar el vacío y confiar en que de él nacerá algo nuevo. En el fondo de muchos de nuestros bloqueos y resistencias se encuentra un miedo fundamental, el miedo a sufrir de nuevo. Una vieja herida que, aunque curada en la superficie, late silenciosamente, impidiendo el libre flujo de la vida. Es este miedo el que a menudo nos paraliza, el que nos hace huir del dolor a toda costa, creando muros a nuestro alrededor, construyendo defensas que aíslan y aprisionan. Pero al tratar de evitar el dolor, al huir de él, creamos una consecuencia invisible y poderosa. Nos retiramos de la vida, porque el dolor, a pesar de su intensidad e incomodidad, es una parte inseparable de la existencia. Es un lenguaje que el cuerpo y el alma usan para comunicar algo esencial para nosotros, una invitación a despertar, a aprender, a transformar. Simone Weil, con su aguda y profunda sensibilidad, nos revela una perspectiva que transforma completamente el sentido del sufrimiento. Ella creía que el sufrimiento, cuando se recibe con atención plena y sin prisa, no es solo una carga que hay que soportar, sino un portal sagrado, un espacio donde el alma se abre, donde se escucha verdaderamente, donde la transformación puede florecer. Es en este toque delicado, en esta presencia compasiva hacia el dolor, que el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que, al revelar nuestras vulnerabilidades y limitaciones, nos invita a una nueva forma de vivir, más consciente, más auténtica, más conectada.
El candado que te impedía vivir, esa sensación de estar atascado, estancado, bloqueado, tal vez no era un obstáculo definitivo, sino una invitación velada, un llamado a comenzar a vivir de manera diferente, a romper con los viejos patrones y abrazar lo desconocido. Pero para aceptar esta invitación se requiere un profundo acto de valentía, aceptar el vacío. El vacío, a menudo temido como ausencia, como fracaso, como soledad, en realidad puede ser un espacio fértil, un campo abierto donde se pueden plantarle semillas de la transformación. Aceptar el vacío es aceptar el momento de incertidumbre, de ausencia de respuestas, de silencio que precede a la creación. Confiar en este vacío es un gesto de fe, la fe en que, incluso cuando todo parece desmoronarse, están haciendo algo nuevo, que la muerte simbólica de las viejas formas de ser preparan el camino para una renovación genuina. En el vacío fértil, el ego pierde su rígido control, la mente renuncia a las certezas absolutas y el corazón encuentra espacio para expandirse. Es en este estado que el ser humano se vuelve receptivo al flujo de la vida, permitiendo que la transformación suceda a su propio ritmo, sin prisas y sin resistencia. Esta aceptación del vacío no es pasividad, sino una forma profunda de presencia y apertura. Es el coraje de estar en lo desconocido, de habitar el espacio entre lo viejo y lo nuevo, entre el sufrimiento y la curación. Y es en este intervalo sagrado donde reside la verdadera libertad, la libertad de reinventarse, de crecer, de expandirse más allá de las limitaciones que antes parecían insuperables. Simone Weil nos recuerda que la vida se compone de ciclos, momentos de plenitud y momentos de vacío, fases de dolor y fases de alegría, tiempos de lucha y tiempos de rendición. Cada ciclo trae su propia lección y su propia belleza. Al aceptar el vacío fértil, te estás alineando con el flujo natural de la existencia, permitiendo que el proceso de transformación ocurra orgánica y profundamente. Y así, el miedo a sufrir vuelve a perder su poder sobre ti, porque descubres que puedes habitar el vacío, que puedes confiar en el misterio de la vida, que puedes florecer incluso en las condiciones más desafiantes. Al final, la cerradura que parecía impedirte vivir era en realidad el umbre hacia una vida más plena, una vida en la que el sufrimiento se toca con atención, el vacío se acepta con confianza y la transformación se vuelve posible.